Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Hola, profe. Perdón la demora. Pasa nada. Ya estamos, ya estamos. Vamos a esperar unos minutitos porque avisé que me conectaba y cuarto y son 12:13 por las dudas Sí. y comenzamos. ¿Han estado estudiando? Y, claro. Ay, Sara, Sara. Y hoy qué das exacciones. Exacciones ilegales y concusión. Si tienen alguna duda de los temas que ya vimos, las respondemos y vamos a ver si hacemos algo de malversación y peculado. Mañana ya es la última clase. ¿Se escucha bien o se corta mucho? Se escucha bien. ¿Sí? Bien, Sí, sí. perfecto. No, Martina, no voy a tomar asistencia. De nada. Bueno, vamos a ir pensando, ya son y cuarto. Bueno, como les decía recién, hoy vamos a ver un poquito de lo que son las exacciones ilegales y el delito de concusión. Es un tema que a mí me gusta mucho, así que vamos a ver qué les parece a ustedes. Tengo para compartir un Power, el tema es que ya no me acuerdo cómo era, pero creo que era acá. Em, Esto. A ver si se ve, me avisan, si no. ¿Se está viendo? Está cargando, todavía no se ve nada. ¿Está cargando? Bueno, me avisan. Ahora sí dice exacciones ilegales, artículo Empezó. 266. Perfecto, sí. Sí, a ver si puedo ponerlo más grande. Está amplia la pantalla, ¿eh? Amplia, así, no, no sé, porque yo no sé cómo es que lo ven ustedes, pero Se ve quería bien, hacerlo se ve bien tipo, grande. ¿se ve bien? Bueno, Sí. perfecto, entonces. Bueno, como les decía, este delito de las exacciones ilegales está previsto en el artículo 266 y hasta el 268, ¿sí? O sea que acá no sé cómo tengo que hacer para compartir las diapositivas. Bueno, yo chicos con la computación soy pésima. Algunos saben, ¿no? A ver si puedo. em, bueno, tal vez no me sale. Vamos a probar de vuelta. Bueno, si no arrancamos y después lo busco, porque no sé cómo es que tengo que pasarlo. A ver si Yo no sé cómo es, profe, si no le digo. no, chicos, la computación no es lo mío. Ahí creo que va mejor. A ver. Este sería. Ahora sí, me parece que ahora sí. Vamos a ponerlo como presentación.
¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe, se ve perfecto. Ya, bien, perfecto. Bueno, entonces como les decía, este delito está previsto en los artículos 266 al 268, en donde vamos a tener, según mi parecer, después les voy a dar algunas otras posturas, la figura básica en el artículo 266 y las agravantes que están previstas en los artículos 267 y 268. Este delito obviamente también es cometido por un funcionario público, como todos estos que hemos estado viendo, en donde vamos a tener acciones típicas que están previstas en el código, en donde yo acá le hago un listado de los que son, que es solicitar, exigir, hacerse pagar, hacerse entregar o cobrar, siempre mayores derechos por los cuales el funcionario público puede solicitar. Esto nos va a dar, está dando como pauta que el sujeto activo siempre tiene que ser un funcionario público y que tiene que estar solicitando algo que esté dentro de su propia competencia, ¿sí? Solicitar siempre es pedir algo, y lo vamos a distinguir un poquito de lo que es el exigir, que el exigir es una forma más imperiosa de solicitar, ¿sí? Se ejerce un poquito más de presión psicológica. Tenemos el hacerse pagar, el hacerse entregar y cobrar. Ustedes van a ver que todos estos tipos de términos implica que este funcionario público hace que se venza, ¿sí?, la voluntad de la persona que recibe esta exigencia. Todas estas acciones que están previstas en el artículo específicamente tienen que revestir el carácter de indebidas, le pongo. ¿Qué quiere decir esto? Que son todas cosas que o no se le deben a la administración, ya sea porque no se deben en su totalidad, o porque el funcionario público exige más de lo que debería solicitar. Siempre el funcionario público lo va a hacer abusando del cargo que está desempeñando, por eso les pongo que va a ser el sujeto activo de este delito, y estas cosas que se van a solicitar siempre tienen que ser contribuciones, derechos o dádivas, ¿sí? Vamos a ver que las contribuciones son siempre impuestos que se deben a la administración. Los derechos pueden ser cualquier contribución que se deba, como puede ser una tasa municipal, ¿sí?, algún servicio que presta la administración. Y por último, las dádivas, que vamos a utilizarlo en el mismo sentido que habíamos visto en el cohecho, ¿sí? Cualquier cosa que se puede dar en forma gratuita a la administración. En base a estos objetos que estamos en las exigencias, vamos a tener dos funcionarios públicos distintos. Por un lado, cuando se están solicitando contribuciones o derechos, ya como repito nuevamente, ya sea que no se deben o en demasía, ¿sí?, se piden más de los que se tienen que abonar, siempre tiene que ser un funcionario público específico, ¿sí? Solamente puede ser el funcionario público que puede solicitar estas contribuciones, vuestros derechos. En cambio, las dádivas, como las dádivas es una cosa que la administración pública solicita sin que le sean debidas, ¿sí? Puede ser cualquier funcionario público el que las solicita. Después vamos a ver que hay algunas cuestiones específicas con las dádivas un poquito más adelante. Entonces, vamos a volver para atrás. La característica principal de este delito, si lo comparamos un poquito con el cohecho, es que en las exacciones ilegales el funcionario público toma este rol activo, ¿sí?, de solicitar o de exigir a un particular que se le entregue algo, ¿sí?, que no es debido, ya sea en su totalidad o en demasía. ¿Qué es lo que está afectado en este tipo de delitos? Dos cuestiones vamos a tener acá. Por un lado, obviamente, la administración pública, ¿sí?, ya que el funcionario público está incumpliendo sus funciones, vamos a tener en primer término el funcionario público como la administración, que es lo que vamos a tener afectado, y en segunda medida va a estar afectado el patrimonio del particular, ¿sí?, que se ve obligado de alguna forma a entregar esto. Digo obligado, no en el término de que, de que se le exige en forma compulsiva, sino tal vez por un engaño, incluso en que el particular piensa que tiene que pagar más de lo que, de lo que realmente debería pagarse, ¿sí? ¿Qué diferencias vamos a tener con el cohecho?
creo que de alguna forma la clase cuando vimos cohecho lo habíamos visto, en donde acá tenemos a un funcionario público que es el que toma la iniciativa y solicita, ¿sí?, esta exigencia, en donde no tenemos un acuerdo con el particular, en donde, como habíamos visto en el cohecho, tenemos un pacto venal, ¿sí?, entre un particular y un funcionario público que se ponen de acuerdo para pagar un determinado monto con una finalidad. Acá simplemente el funcionario público en esa calidad exige, ¿sí? Vamos a ver que tenemos dos agravantes distintas que están previstas en los artículos 267 y en el artículo 268, en donde en un primer momento, en el 267, va a ser un agravante por el medio empleado. Tenemos dos situaciones distintas. Por un lado, cuando este funcionario público hace uso de la intimidación, ¿sí?, amenaza con sufrir un mal determinado en caso que el particular no pague esto que se le está exigiendo en demasía. Y por el otro lado, cuando hay un engaño, el artículo no va a decir un engaño, pero sí se dice, se utiliza se cita a una autoridad superior o una orden que no se tiene efectivamente, entonces este funcionario aparece como un intermediario que va a ejecutar esta orden que viene emanada de una autoridad superior. En el caso que esta orden realmente exista, ¿sí?, y haya un superior que esté dando la orden de cobrar estas tasas, no va a estar encuadrada dentro de esta figura del 267, sino que vamos a volver a la figura básica del artículo 266. ¿Sí? En segundo Una lugar, pregunta. vamos a tener, sí, Magalí, Cuando dice la parte sí, de la intimidación, la amenaza de sufrir un mal determinado, en el sí. libro habla de cuando exige, que dice que opera sobre la libertad psíquica de la víctima. ¿Se refiere a eso? Es como que es más grave. Claro, ya de por sí Como a que lo se que va, excede. claro, no, pero a lo que vamos es que una cosa es, por eso les decíamos hoy que siempre está afectado la parte psíquica de la voluntad de la persona, ¿sí? Que un funcionario público te exija un determinado, por ejemplo, cuando uno, no sé, comete una multa de tránsito, uno va al juzgado y le dicen, hay que abonar, no sé, digo cualquier monto porque no sé en qué monto estamos, 15.000 pesos. Y uno, como un funcionario público, te está informando que el monto que hay que abonar son los 15.000 pesos, uno, por este temor, entre comillas, de que el funcionario público lo está exigiendo, uno paga ese monto. Distinto es que el funcionario público, que es la intimidación que tenemos prevista acá, nos diga, si no pagás los 15.000 pesos, vamos a, digo cualquier cosa, porque no sé, secuestrarte el auto. Entonces, por esa amenaza que nos hacen de sufrir un mal determinado, uno abona ese monto, ¿sí? Entonces, una cosa es digamos, esta intimidación, entre comillas, que puede suceder porque un funcionario público está exigiendo o solicitando o está haciéndose pagar un monto que no se debe, y distinto es que ese funcionario público realice una amenaza de sufrir un mal determinado, ¿sí? Que esa es la Sí. intimidación que está prevista en el artículo 267, ¿sí? Esas serían las diferencias. Por Profe, eso te hago una decíamos consulta. que, sí, 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 Bianca. Entonces, un ejemplo perfecto de esto serían las coimas, por ejemplo, cuando el que toma la iniciativa es el funcionario. Ya vamos a ver ahora para dónde vas con esa pregunta. Yo por ahora te diría que no, pero ya te voy a explicar por qué. Siempre piensen, yo a veces repito muchas veces lo mismo, pero porque es para que se entienda. Este funcionario, por eso repito que es una contribución, un derecho, una dádiva. El funcionario pide para la administración. Entonces, por eso di el ejemplo de la multa. Está diciéndole a la persona que va a pagar una multa de tránsito que tiene que pagar más de lo que se debe pagar. Pide para la administración, y esto es muy importante. Ya vamos a ver por qué. Distinto es tal vez una coima que puede ser para otra cosa, ahora vamos a ver. Entonces acá, yo por el temor, por eso hablamos de temor, digo entre comillas, que un funcionario público me está diciendo que tengo que pagar esta multa, yo la abono, sería un artículo 266, ¿sí?
Distinto es que el funcionario público me pida para la administración este mismo dinero, pero realizándome una intimidación verbal, ¿sí? Una amenaza de que voy a sufrir un mal grave si yo no lo pago. Distinto es que yo lo suponga y no me lo manifieste. O que me diga que viene de una autoridad superior o que hay una orden específica. Sería una situación distinta también prevista en el 267. En el artículo 268 vamos a tener que este mismo funcionario público que ya realiza esta exacción ilegal del artículo 266, o sea que ya solicitó en demasía o algo que no es debido a un particular, luego este beneficio que ya fue pagado lo convierte para el provecho propio o para el de un tercero. Entonces sería, el funcionario público le exige a Sara o a Bianca, que son las que tengo acá en mi pantallita, un dinero o se hace pagar, supongamos, una contribución en nombre de la administración, y luego que esta persona paga ese dinero, el funcionario público lo que hace es ingresarlo en sus propios beneficios, ¿sí? En su patrimonio, o en el de un tercero. Si el funcionario público ingresa este dinero en la administración pública y luego que esté ingresada en la administración pública se la lleva para su propio beneficio, vamos a tener un delito distinto que lo vamos a ver si llegamos hoy, que es el delito de peculado, ¿sí? Entonces lo importante es que este dinero que es pagado en nombre para la administración, ya sea como una contribución o un derecho, el funcionario público lo toma en beneficio propio, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá lo que sería una exacción ilegal? ¿Sí? Lo entiendo perfecto. Perfecto. Bien. Entonces vamos a tener funcionario público que exige, solicita, se hace pagar o cobrar una contribución, derecho o dádiva en nombre de la administración, ¿sí? Y las agravantes. Ahora, yo me pregunto qué sucede cuando este funcionario público no exige este dinero o esta dádiva en nombre de la administración, sino directamente en su propio nombre, ¿sí? Ustedes me van a decir un ejemplo. ¿A alguien se le ocurre alguno? ¿No? Estaríamos como en el cohecho. Como en el cohecho. Pero En a el la cohecho el inversa. funcionario no solicita, no No. exige nada. No, yo sé. Pero más o menos, pero a la inversa. ¿A la inversa cómo? Claro, porque en ese caso es al revés del cohecho, es el funcionario quien exige. Entonces ahí sería en beneficio propio, y eso sí Sí. sería una especulación o algo por el estilo. Una que no escuche, se me cortó. Una Una especulación. especulación. ¿No? ¿No va? Yo me imagino el caso en que nos estamos en la ruta y la policía caminera nos detiene, pide papeles del vehículo. Ay, salí apurado y me las olvidé. ¿Qué correspondería que el funcionario público realice en esa situación? Claro, ese es el ejemplo que yo te decía ¿Cómo, anteriormente. Bianca? Ese es el ejemplo que yo te decía anteriormente, como coima, que me imaginaba cuando vos nombrabas. Yo Las lo tomaría. exacciones. Claro, exacto. Claro. Pero, o sea, ¿qué correspondería que haga el funcionario en ese caso? Labrar la multa respectiva, ¿sí? No sé si correspondería tal vez, no conozco mucho de leyes de tránsito, tal vez el secuestro del auto, depende de qué sea la documentación que falta, pero el funcionario público en lugar de hacer eso nos dice, mira, si no tenés el registro, la cédula verde, podemos, acá lo solucionamos con 1.000 pesos, 2.000 pesos, ya con 1.000 pesos chicas no hacemos nada, 10.000 pesos. ¿Ese funcionario público está solicitando en nombre de la administración? No. No, porque no es ni una Coima. contribución ni un derecho,
que se esté debiendo a la administración. Entonces, tenemos el caso en donde un funcionario público exige, en este caso, un dinero que no es debida a la administración pública, o sea que la está pidiendo en beneficio propio. Para mí, eso sería una concusión, ¿sí? Vamos a ver al respecto que hay 3 teorías o 3 posiciones distintas que nos dicen qué sería esto de la concusión. Bueno, ahí les puse que la concusión viene de lo que sería en latín de la concuso, del concutere, que implica sacudir el árbol para que caiga algo, ¿sí? Entonces, vendría a ser en la metáfora que este funcionario público sacude un poco a la persona para que pueda entregarle en este caso el ejemplo eran dineros, pero también pueden ser dádivas, en contra obviamente de la voluntad de la persona que está entregando, ¿sí? Eso es más o menos lo que sería una concusión. Uno sabe que no tiene que entregar ese dinero porque no es algo que sea debido, pero lo hace por este temor o este miedo que puede transmitir el funcionario público. Entonces vamos a ver que tenemos 3 posiciones distintas, porque no todos estamos de acuerdo en qué es el delito de concusión, y vamos a ver que hay una posición, que es la que sigue el doctor Ramos Mejía, en donde dice, la concusión no importa para quién se pide, si se pide para la administración, si el funcionario público pide el nombre propio, sino que hay que ver qué se está pidiendo. Y dice, si el funcionario público pide una dádiva, ¿sí? Como las dádivas nunca pueden ser debidas a la administración, eso sería el delito de concusión, según Ramos Mejías, ¿sí? Entonces dice, bueno, si el funcionario público pide dádiva, es delito de concusión, no es una exacción ilegal. Entonces, para él, en el 266, están calificadas ambas figuras típicas, las exacciones ilegales, por un lado, cuando hablamos de contribuciones y derechos, y la concusión cuando se habla de dádivas. Yo al respecto tengo para decir que la administración sí puede solicitar dádivas, ¿sí? En este caso sería el funcionario público en nombre de la administración. ¿En qué caso? Yo me imagino el caso de ya el que ha cursado ya me escuchó decir este ejemplo, pero el caso del comisario o del segundo, alguien de la comisaría, que no le han mandado la plata correspondiente para poder darle de comer a las personas que tiene detenidas, y solicita a la roticería que está a media cuadra de la comisaría que le brinde 10 viandas, 8 viandas, 5 viandas para poder darle de comer a las personas que tiene detenidas. Ese funcionario público está solicitando en nombre propio o en nombre de la administración. Pide para la administración, para solventar algo que no fue cubierto. Y está pidiendo una dádiva, no es ni una contribución ni un derecho. Entonces, el funcionario público sí puede solicitar una dádiva en nombre de la administración pública. Entonces, esa tesis, según mi parecer, quedaría un poco descartada. La segunda postura, que es la postura que sigue el doctor Simas, dice que ya no pone tanto el foco en quién, en qué se pide, como hace la primera tesis, sino más en quién se beneficia con esto que se está solicitando. Entonces, lo que dicen es, no importa si se pidió para la administración o para el funcionario público, lo importante es dónde quede ese dinero o esa dádiva. Si ingresa a la administración, sería un 266. Si la persona este funcionario se lo queda, el artículo 268 sería el delito de concusión y no una exacción ilegal agravada. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Bien. La tercera postura, que es, no es mayoritaria, tengo que decirlo, no vamos a decir que es mayoritaria, pero es por lo menos la que sigo yo, el doctor Conti, creo que el doctor Poyetto también tiene escrito algo al respecto. Se entiende que el funcionario público, cuando pide para él mismo, que es lo que yo les explicaba
que es el delito de concusión, vamos a ver que no está prevista específicamente, no está tipificado como delito, donde tenemos un artículo específico, sino que tenemos que hacer un concurso de delitos. ¿Entre qué? Entre la extorsión y el abuso de autoridad. ¿Ya han visto abuso de autoridad con Leandro? No veo las cabezas. Bueno. No ¿No? lo vi. ¿Todavía no? Profe. Nos deben ver mañana entonces. Bueno. ¿Y en qué me baso yo para decir esto? Si el funcionario público, se me fue la diapositiva, bueno, ahí. Si el funcionario público exige, intimidando, ¿sí? Porque la intimidación no va tanto en la amenaza de sufrir un mal, sino en que nosotros sabemos que es funcionario público y que se nos está solicitando algo y podemos imaginar qué puede suceder, ¿sí? Si no lo cumplimentamos. Entonces, si este funcionario público nos exige, por ejemplo, el dinero, el que yo les comentaba en la ruta, uno sabe que no se debe este dinero y lo paga igual por ser un funcionario público. Entonces, si el funcionario público, esta persona que te exige un dinero, no sería un funcionario público y fuera un particular, que estamos exactamente en la misma situación, se aplicaría el artículo 168, que estoy buscando la pena, dice que el que con intimidación o simulando autoridad pública obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o la de terceros cosas, dineros o elementos que produzcan efectos jurídicos. Extorsión lo vieron con el doctor Simas, me parece, en la primera parte. Y tenemos una pena de 5 a 10 años de prisión. En cambio, si el que hace esto es un funcionario público, va a tener una pena, según la postura del 268, esperen que se me cambió la hoja, de 2 a 6 años de prisión. Entonces, si un particular exige un dinero que no es debido, usando la intimidación, tenemos una pena de 5 a 10, pero si es funcionario público, parece como que hasta si utilizamos estas posturas, hasta saldría beneficiado con una pena muchísimo inferior. Entonces, entendemos que esta acción que realiza el funcionario público debería ser tomada como un concurso de delitos combinando una extorsión con un abuso de autoridad. ¿Sí? No sé si esto queda claro. ¿Quieren que repita las posturas? Profe, ¿puede repetir la primera postura ¿Cómo? que no me quedó clara? Que si puede repetir la primera postura que no me quedó clara, por favor. Bien, sí. La primera postura entiende que lo que se va a tener en cuenta para saber si es un delito de exacción ilegal o una concusión es el objeto sobre el cual va a recaer la acción. Las acciones nos referimos a solicitar, hacerse pagar, entregar y demás. Si tenemos una contribución o una dádiva, o sea, si hay una contribución o un derecho, o sea, dinero, ¿sí? En juego, estaríamos en una exacción ilegal del artículo 266. En cambio, si el funcionario público está exigiendo la entrega de una dádiva, como la administración pública no puede solicitar dádivas, eso es lo que entiende esta primera postura que sigue el doctor Ramos Mejía, cuando se habla de dádivas en el artículo 266 estaría tipificado el delito de concusión. ¿Sí? Entonces, si ustedes me preguntan dónde está tipificado el artículo de concusión, depende la postura que uno siga. Ahí tenemos el gato de Bianca. Primer postura sería que la concusión está en el 266 cuando hablamos de dádivas, ¿sí? Segunda postura, que es la que sigue el doctor Simas, entiende que no importa quién lo pide o para quién, sino dónde va el dinero. Entonces dice, el 268 está contemplando el delito de concusión, ¿sí? No una figura agravada. Y la tercera postura sería que el delito de concusión va a ser un concurso de delitos entre la extorsión del 168 y el abuso de autoridad. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ustedes me preguntan entonces, ¿cuál es la distinción entre
la exacción ilegal y la concusión, a mi parecer, la distinción entre ellas es en nombre de quién se solicita. Nunca se puede, como yo entiendo que el artículo 268 es agravante del artículo 266, esto implica que primero, para tener una exacción ilegal agravada por la conversión, ¿sí?, de este dinero, primero tengo que tener una figura básica, que es un artículo 266. Entonces, vamos a decir que tenemos siempre una exacción ilegal y se agrava cuando ese dinero que el funcionario público solicitó en primer término para la administración pública, luego lo ingresa a su patrimonio. ¿Sí? ¿Queda claro? Recuerden que también, yo ya se los dije cuando hablamos de concusión, pero bueno, vale la pena también volverlo a decir acá. Cuando hablábamos de las acciones típicas que puede cometer o realizar el funcionario público cuando realiza el delito de cohecho, ¿sí?, el cohecho pasivo, el doctor Simas entiende que a ese artículo le faltaría o estaría buenísimo agregarle el verbo solicitar, ¿sí? Porque este solicitar haría que en el caso como el que yo estoy mencionando, en donde te paran en la ruta y no tenés la documentación, hasta podría darse la situación en que uno no se vea intimidado por el funcionario público, que sería el caso de la concusión, sino que hasta uno hasta le interesaría que este funcionario público nos solicite dinero, ¿sí?, para evitar realizar esta multa, porque yo no estoy en condiciones de estar manejando el auto. Entonces, si hay un acuerdo entre el funcionario público, más allá que sea él el que solicita el dinero, y este particular que acepta abonar ese dinero para que no se le realice una multa, podría encuadrarse dentro de la figura del delito de cohecho, ¿sí?, y no de la concusión. ¿Sí? ¿Se entendió eso? De ¿Sí? hecho, muchos lo hacen, ¿Segurísimo? ¿no? Exacto, sí. Claro, en este caso Algunos las dos hasta... partes aceptarían serían el cohecho, ¿no? No escucho quién habla. Yo, ¿Cómo, Magalí, Magalí, de vuelta? que lo que vos dijiste recién es que para que encuadren el cohecho, las dos partes tendrían que aceptar, porque si, por ejemplo, el caso de la multa, la persona no quiere pagar o se ve intimidada, sería una concusión. Exacto. ¿Sí? Pero se puede dar el caso perfectamente de que un particular hasta se siente agradecido, ¿sí?, por decirle de alguna manera, ay, menos mal que me está pidiendo dinero, así evito, en lugar de pagar los 15, 30 mil pesos por la multa, voy a terminar pagando los 2.000 pesos que me está pidiendo el que estaba parado en la caminera. ¿Sí? Entonces, si tenemos ese acuerdo, el doctor Simas entiende que tranquilamente puede darse el caso de que sea un cohecho. ¿Sí? Nosotros hace poquito tuvimos un caso en donde hasta el mismo persona que estaba en infracción le preguntó, y bueno, ¿y cómo podemos arreglar? ¿Sí? ¿Cómo podemos arreglar? Se dio a que se pueda convertir en un cohecho, ¿sí? Porque va a haber un acuerdo, obviamente si el particular termina abonando, ¿no?, y consintiendo, termina habiendo un acuerdo entre las partes para que se lleve a cabo esta transacción económica. ¿Sí? Profe, una Sí. pregunta. Para que no me aparece quién habla. Soy Angélica. Angélica. Sí. Pero esto solo para Simas si estuviera el verbo solicitar en el artículo de cohecho. No, solamente si está el verbo, no. Él entiende que faltaría agregar ese verbo, pero entiende que si se llega a dar este acuerdo entre las partes, tendríamos un cohecho, ¿sí? No importando tanto quién inició, digamos, la conversación por este dinero, ¿sí? Él entiende, bueno, no es necesario que el particular sea el que le dice al funcionario público, tengo tal dinero para que vos hagas esto, sino que directamente, si este funcionario público, ¿cómo? Sería un cohecho desde el momento en que la persona no se siente intimidada
y se logra un acuerdo entre el Exactamente. funcionario y la otra parte, claro. Exactamente. Si hay un acuerdo, no importa quién inicia la negociación, si es el funcionario público el que lo solicita y el particular, sí, me parece bien, ¿está de acuerdo? Como no está esta parte de la intimidación, él entiende que hay un acuerdo venal, igualmente podría llegar a ser un cohecho, ¿sí? Más allá que la figura específica siempre pone acciones típicas, como yo les decía, pasivas, esto de recibir, aceptar, ¿sí? No importa en ese caso, para él, quién inicia la transacción o este acuerdo, sino que ambos estén de acuerdo. Entonces ahí tendríamos un cohecho, ¿sí? Bien, ¿Bien? gracias. Sí. Perfecto. A mí me quedó una duda con respecto a las Sí. tesis. Ay, Si solo la tercera presupone una se me intimidación, corta a mí. sí, de estas 3 tesis que vimos del delito de concusión, Sí. ¿las 3 Sí. presuponen intimidación o solo la última? Es que la intimidación ya está prevista en sí en el delito de exacciones, ¿sí? Por eso les decía, intimidación no digamos, en lo que está previsto en el artículo 267 de esto de manifestar la producción de un mal futuro, ¿sí? Sino por el simple hecho de ser funcionario público. Cualquier funcionario público que realice este tipo de solicitud, ¿viste? A uno le genera un cierto temor o cae en el error de que, bueno, tal vez es debido, si me lo está pidiendo porque yo lo debo o lo debo en este monto. Entonces, Presión psicológica. siempre va a estar, claro, siempre, ¿sí? Siempre va a estar ahí jugando eso. Por eso hablábamos que no, si hay un acuerdo, que nos vamos a ir al cohecho. Entonces, este tipo de temor siempre está presente, ¿sí? Por lo que puede suceder. Si vos me preguntás si tiene que haber una intimidación expresa en las posturas, no está previsto, ¿sí? Pero sí ya al tener previsto en el artículo 266, por ejemplo, según la primera postura, que el funcionario público pide una dádiva y nunca las dádivas son debidas, ¿sí? Según la primera postura, hay una intimidación en donde un particular va a entregar porque este funcionario público lo está solicitando, ¿sí? Más allá de que no esté la intimidación prevista del 267 en donde uno tiene la amenaza concreta de sufrir un mal futuro, si no lo hace. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, sí, mi duda era porque, como en el delito de extorsión está específicamente la intimidación, tal vez solo se Claro. tomaba la intimidación expresa para ese y no en el resto, pero siempre hay No. generando un temor. Exacto, siempre tenemos un temor. Y más que nada, por ejemplo, siguiendo con la primera postura, que entiende que las dádivas nunca son debidas, entonces, si estamos encuadrados en esta primera postura y uno entiende eso, ¿por qué un funcionario público me está pidiendo una dádiva? ¿Sí? En el caso de la comisaría que di yo, que están pidiendo unas viandas, ¿por qué las va a entregar el comerciante? Seguramente porque está imaginando o está pensando que si no lo hace, si llega a tener algún inconveniente, la comisaría no va a estar cubriendo su zona, no le van a dar la misma, ¿sí? Son supuestos, pero uno seguramente se lo plantea. Distinto es que el funcionario, este comisario, o en el caso del ejemplo, venga y nos diga, si no me lo entregas, vamos a hacer la vista gorda por todo lo que pase en tu cuadra, ¿sí? Entonces, esta intimidación ya no pasa a ser de un simple temor, sino que vamos a encuadrarlo en lo que sería el artículo 267, en donde tenemos una amenaza, un mal, ¿sí? Concreto. ¿Sí? ¿Soy clara o las estoy enroscando muchísimo? No. No, ahora me quedó claro. Cuando dicen una docenita de facturas para el comisario. Una docenita de facturas. Claro, Una pero docenita de facturas para el comisario. Van a cada panadería y van pidiendo facturas. lo que pasa que ahí es para el comisario. Entonces yo eso lo vería más como una concusión, ¿sí? Yo, María Eugenia, más como una concusión que como una exacción, porque no lo está pidiendo para la administración pública, ¿sí? Más allá
que sí está presente este temor, ¿sí? Que estábamos hablando hoy, de que, Claro. bueno, si no se lo doy, ¿qué pasa? O sea, no qué pasa ahora, sino que cómo va a continuar esto. ¿Qué va a pasar en unos días? Tal vez no tengo tanto el patrullero que me circule por mi cuadra, ¿sí? Entonces, esta intimidación o este temor, ¿sí? Para no hablar de intimidación del 267, está presente en la persona que entrega, en este caso eran unas dádivas, ¿no? Porque es unas medialunas. Pero, no sé, supongamos la rifa que pasamos a vender para, no sé, para comprar los chalecos, o no sé, ¿sí? Lo que ustedes quieran imaginar, ¿sí? ¿Queda claro, seguro? No se asombren si en estos, bueno, no sé si estará así más tomando, si ir a alguna comisión, pero él siempre si llega a consultar algo de esto, va a ir pasándolos por más o menos por esto que yo les estuve explicando de, bueno, qué pasa si pide para uno, si pide para la administración, si pide para él, qué pasa si hay un acuerdo, por más que el funcionario público pida, ¿sí? Él hace más o menos este recorrido. Y si quieren leer ustedes un poquito más en base a esto, hay un trabajo que escribió el doctor Simas que está subido en el grupo, ¿sí? No recuerdo ahora cómo se llama, creo que se llama Exacciones, Cohecho y Concusión, o Exacciones y Concusión, no me acuerdo el título exacto, está subido en el grupo, en donde obviamente habla de esta, la segunda posición que tiene él, ¿sí? Que dice que está previsto en el 268, y hay también un trabajo que lo escribí yo, es más largo porque era una tesis, y van a ver que también está más que nada planteada esta tercera postura que mantengo yo, y en donde además, perdón que me pica la garganta, y además tenemos, está explicado, ¿sí? Cuáles son las críticas que se hacen a esta primera y segunda postura que estuvimos viendo. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá estamos en claro? ¿Tienen alguna duda? Yo no tengo problema en volver a repetir si algo no es claro. Perfecto, entonces. ¿Sí? Bien. Bueno, si quieren brevemente, así tenemos un ratito, hablamos de lo que es la malversación y el peculado. No sé si ya lo han leído, ya han estudiado un poquito este tema. No sé tampoco si alguno lo pensaba preparar como para darlo, pero bueno, vamos a aprovechar y vamos, ya que tenemos tiempo, vamos a verlo. Estoy pésima de la garganta, menos mal que no tuvimos que vernos en vivo. Bueno, la malversación y el peculado está previsto en lo que serían a partir de los artículos 260, ¿sí? Vamos a ver más que nada las figuras básicas y algunas situaciones particulares, porque van a ver después cuando lo lean ustedes que está previsto también la malversación imprudente y demás, pero a mí con que más o menos estén encaminados en lo que sería cada una de estas acciones típicas, vamos a estar bien. Vamos a ver que en lo que es el delito, obviamente, de la malversación de los caudales públicos, va a seguir en juego lo que es el bien jurídico de la administración pública, ¿sí? Y lo que vamos a estar protegiendo es el eficaz desarrollo de esta administración. Vamos a tutelar el correcto desenvolvimiento, ¿sí?, del funcionario público, y que sea fiel a los encargos, ¿sí?, que tiene, que vele, o sea, que esté velando siempre por todo el patrimonio de la administración pública. Vamos a ver que la acción típica que está prevista en este tipo va a decir, dice, dar, ¿sí?, a los caudales o efectos. Dar, obviamente, es la aplicación, ¿sí?, que se le va a dar a esos bienes. Lo que tenemos que saber es que es un caudal y que es un efecto, entendiendo por caudales a toda clase de bienes que esté dentro de la administración pública, y por efectos a todos los valores en papel, sellos, estampillas y documentos que tengan, que sean de créditos que estén emanados por el Estado. Lo importante que en este delito, voy muy rápido, lo importante es que en que estos caudales u efectos, lo que se va a hacer es, como dice la acción típica, que es dar, ¿sí?, es aplicarlos de una manera distinta para lo cual estaban previstos, pero siempre dentro de la administración pública, ¿sí?
al tener estos caudales y efectos, vamos a tener que, sí o sí, el funcionario público va a tener que ser específico, va a ser el que tenga a su cargo la administración de estos bienes o de estos caudales, y además estos caudales y estos efectos siempre van a tener un destino que va a estar asignado por ley. Todos los años sale un presupuesto, ¿sí? Que se dice, bueno, este dinero va a quedar destinado para, no sé, educación, esto queda para esto, ¿sí? Siempre los presupuestos se determina qué se utiliza para cada cosa. Entonces lo que va a hacer este funcionario es modificar para lo cual estaba destinado y lo utiliza para otra cosa distinta. Obviamente que va a haber situaciones en donde no va a quedar digamos, encuadrado, ¿sí? Dentro de estas situaciones, que es lo que nosotros siempre decimos que va a ser, ¿se recuerdan la antijuridicidad? Que puede haber una causal que justifique un actuar ilícito. Bueno, dentro de esto mismo vamos a tener esta posibilidad de que si se da una situación específica, como puede ser un estado de necesidad, ¿sí? O alguna causal de justificación, el funcionario público pueda modificar este destino, ¿sí? Sin que quede comprendido dentro del delito de malversación. Obviamente que este delito va a ser un delito de dolo directo porque el funcionario público, al ser quien esté a cargo de estos caudales o de estos efectos, sabe cuál es el destino que tenían y sabe dónde tiene que aplicarlo. Entonces, cualquier modificación que haga va a ser un delito de dolo directo, ¿sí? Y además, el mismo tipo establece que nosotros le podríamos llamar hasta una malversación agravada, que si se produce un daño o un entorpecimiento, ¿sí? En cualquiera de los servicios que tiene que brindar la administración pública, por esta modificación que se hace, va a elevar un poquito la pena, en realidad se le va a aplicar una multa, ¿sí? Por daño tenemos que entender todo efecto perjudicial para el servicio, ¿sí? En cambio, en el entorpecimiento tiene que ser un inconveniente en la prestación del servicio. Entonces, daño no vamos a tener el servicio y entorpecimiento vamos a tener como un inconveniente en el servicio, ¿sí? Alguna desprolijidad. Y siempre, ya sea este daño o este entorpecimiento, tiene que ser a la misma por causa de la malversación, ¿sí? No puede darse a raíz de otro motivo. Tiene que haber una relación entre esta malversación que se hace, esta modificación que se hace de estos caudales o efectos, con el daño o el entorpecimiento en el servicio de la administración, ¿sí? ¿Se entiende esto? Bien. En cambio, en el peculado, que más o menos se los nombré, ¿cómo, Sara? Siempre y cuando no haya una necesidad justificante. No, eso es la excepción. ¿Sí? Vamos a tener malversación siempre que no haya una causal de justificación. ¿Sí? Claro. Sí, sí. Esa es la excepción, ¿sí? Siempre que se modifique tenemos malversación. Es posible que hagamos este cambio justificadamente para evitar un mal mayor, ¿sí? Por ejemplo, hay una inundación y necesitamos hacer una obra, no sé, de desagüe, entonces, como no tenemos el dinero, porque no estaba previsto este año que la municipalidad haga una obra de desagüe en X zona, lo que hace es tomar dinero que estaba previsto para crear un polideportivo, no sé, se me ocurre, entonces saco este dinero de deporte y lo paso, ¿sí?, dentro de la administración a obras públicas para poder cubrir una necesidad inmediata, ¿sí? O piensen en alguna, no sé, cuando tenemos acá estas tormentas tan fuertes y hay una inundación y hay que hacer algo urgente, bueno, tomamos el dinero de otro lado para solucionar ese problema, ¿sí? Sería una causal de justificación. Entonces, no vamos a tener a un funcionario que se le va a imputar un delito de malversación, porque en realidad está avalado por una causal de justificación. ¿Sí? Sí, bien. Sí, perfecto. Y la diferencia con el peculado es que este funcionario público lo que hace es, en lugar de modificar dentro de la administración estos bienes o caudales, lo que hace es sacar, ¿sí? Entonces, fíjense que el artículo específicamente dice sustrajere, ¿sí? Entonces lo que hace, está previsto en el 261, lo que hace es sacar
estos bienes de la administración, ¿sí? Para un provecho propio o de un tercero. ¿Qué pasa si este funcionario público saca de la administración con la intención de posteriormente restituirlo? ¿Ustedes qué piensan? Se comete igual el delito. Exactamente, ¿sí? No importa que el funcionario público saque, ¿sí? Lo sustraiga con la intención de devolver, sino que simplemente lo sacó. Entonces el delito queda consumado, más allá que ese dinero lo restituya en forma inmediata, ¿sí? No sé, me imagino un montón de ejemplos, no sé si a ustedes les sucede. Vamos a tener este mismo caso, que este funcionario público tiene que ser también el que administre, ¿sí? Los custodie, o que sea el que perciba estos bienes, ¿sí? Para poder cometer este delito. Así que solamente peculado tiene que ser el funcionario público que está, digamos, con la guarda, la custodia, o es el administrador de estos bienes. Solamente ellos. Cualquier otra persona que intervenga lo va a hacer en otro rol, ¿sí? No de autor sería. Es muy importante, obviamente, que al ser el administrador va a ser la persona que sabe cuál es el destino, por ende sabe que está tomando algo que no le corresponde. Y vamos a ver también que respecto del peculado está previsto el peculado de trabajos y de servicios, porque no todo es, uno se imagina bienes o dinero tal vez, pero también puede darse en el supuesto en donde lo que se pecula, lo que se sustrae, ¿sí? Es el trabajo o el servicio. Que acá el verbo típico ya no sería sustraer, sino sería emplear, ¿sí? O emplea de un modo distinto estos trabajos, estos servicios que son pagos por la administración, que esto es, que implica que sea como si fueran los bienes propiedad de la administración, esto sería algo que está pago por ellos. Perdónenme, pero estoy, no sé si soy la única resfriada, pero ¿qué sería un trabajo y qué sería un servicio en este delito? Trabajo se va a aplicar a todo lo que sea una producción, ¿sí? De algo determinado, y va a aludir a lo que son las actividades personales que tienden a producir obras materiales o intelectuales. En cambio, el servicio tiene una relación permanente con la administración y se refieren a actividades personales de ayuda, de asistencia profesional, artística, científica, ¿sí? Cualquiera de profesión que ustedes se imaginen. Por ejemplo, en el Poder Judicial tenemos quien presta servicio, que puede ser toda la gente que está contratada específicamente por el Poder Judicial, para electricidad, mantenimiento, ¿sí? Ellos prestan un servicio, y trabajo es una producción, ¿sí? Para un trabajo determinado que se contrata al personal. Entonces, ¿qué vendría a ser el peculado de servicio o de trabajo? Que cualquier funcionario público toma, ¿sí? Se beneficia de este trabajador que está prestando un servicio o un trabajo específico, y aprovecha, hace que le hagan algo en su beneficio, ¿sí? Y ese trabajo va a ser pago, ya que son horas que paga la administración pública, lo paga la administración. Se me ocurren también miles de ideas, no quiero dar ejemplos de tribunales, pero no sé, supongamos, vamos a la municipalidad que no conozco, pero si tenemos un carpintero que trabaja en la municipalidad arreglando, no sé, en forma de servicio, ¿sí? En forma continua, arreglando muebles que se rompen, y aprovecha un funcionario público y le dice, mira, necesito que me arregles esta mesa que en mi casa se rompió, y el señor, en lugar de ocupar su tiempo de trabajo en la administración pública, hace los arreglos en beneficio de este funcionario público, obviamente abonados por la administración. No sería el caso el que el funcionario sabe que labura muy bien, entonces le pide un trabajo especial y lo abona con su dinero, ¿no? No sería el caso. Si no, estamos hablando de que son pagos por la administración pública. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, si lo dije muy rápido, pero más que nada para que tengan esta diferenciación de lo que sería una malversación y de lo que sería un peculado. Por eso, cuando veíamos las exacciones ilegales agravadas, según mi parecer,
del 268, yo les decía que si este funcionario público que exigió una contribución en demasía, en lugar de ingresar ese excedente de dinero a la administración pública, lo ingresa a la administración pública y luego se lleva ese excedente, está cometiendo el delito de peculado, ¿sí? Ya que lo ingresó, no lo puede sacar. Y si lo saca, es un peculado, ¿sí? Más allá que vamos a tener una exacción ilegal del artículo 266 y un peculado, porque está sacando luego algo que ya ingresó a la administración pública. ¿Sí? ¿Fui clara? Si no me lo dicen con total confianza, porque el próximo jueves, ¿cómo, Magalí? Lo de malversación imprudente, ¿también hay que saberlo? Yo para el examen no lo voy a tomar, ¿sí? Nosotros pasamos siempre los temas que se dieron para que los otros profesores puedan preguntar, ¿sí? A mí más que nada saber esta distinción en lo que es una malversación, un peculado, y los tipos que tenemos de malversación y peculado me es más que suficiente. Si alguno de ustedes quiere preparar la malversación imprudente, bienvenido sea, ¿sí? Pero no se pregunta. Profe, te hago una consulta. Sí. Entonces, la diferencia esencial entre malversación y peculado sería que en malversación se dirige a otro lugar, digamos, el bien o los fondos, y en el peculado se sustraen totalmente, se sacan. Exacto, exacto. Bien. En la malversación se cambian de lugar dentro de la administración pública, y en el peculado sale de la administración e ingresa, ya sea en el patrimonio, si es un dinero, ¿no? O un bien, o se beneficia este funcionario público, ¿sí? Bien, ¿y habría que saber algo más, Bien. aparte de lo que vos explicaste? No. Perfecto. Es más, en el libro sí, pueden estudiar tranquilamente del manual, y más que nada, por eso les decía, esto que vimos en clase, ¿sí? Bárbaro. Gracias, profe. Bien. ¿Tienen alguna duda de los temas que hemos visto en la clase anterior? Profe, yo, con el concepto de, viste que vimos el de dádiva, entonces que no es dinero, pero que tampoco son objetos, porque por ejemplo preguntan, ¿cómo lo definimos? ¿Como una cosa? No, me confundo con esa definición. La dádiva, ay, se cortó un poco, pero creo que te entendí. Me preguntas cuál es el concepto de dádiva. Yo vuelvo a repetir más o menos lo que vimos la clase anterior. Dádiva es una cosa, si no son bienes, no son dineros, quiero decir. Dádiva es la cosa que se da graciosamente, ¿sí? Eso es lo que se da como definición de dádiva. Yo a lo que iba a la clase anterior es que hay una discusión en si esta dádiva tiene que tener o no contenido patrimonial. Entonces, hay algunos autores que entienden que esta dádiva tiene que tener un contenido patrimonial, ¿sí? En donde el funcionario público se va a, digamos, a motivar en este contenido patrimonial para realizar lo que se le está solicitando, ¿sí? Hay otra postura, que yo creo que es la correcta, que entiende que no es necesario que esta dádiva tenga un contenido patrimonial en sí. Al hablar de contenido patrimonial me refiero en que el patrimonio del funcionario público se vea incrementado, ¿sí? En caso de que lo acepte. Por eso hablamos de cosas importantes, que tengan registración o que un monto de dinero. Entonces, para mí no tiene que tener este contenido patrimonial, pero sí tiene que ser suficiente para que el funcionario público se motive en ella para poder actuar. Por eso hablábamos del, ¿se acuerdan de las entradas para determinadas situaciones? Exacto, ¿sí? Vos me vas a decir, ¿tiene contenido patrimonial? O sea, no tiene contenido patrimonial en el sentido de incrementar mi patrimonio, ¿sí? Que es lo que dice algunos autores. Sí tiene que ser suficiente para que el funcionario público se motive en eso que se le está ofreciendo para el actuar. ¿Sí? No sé si queda claro con eso, Magalí. Sí, clarísimo, gracias. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿tienen alguna otra duda? Piensen, yo no tengo problema.
porque si no nos vamos a estar viendo el jueves próximo en el examen. Igualmente sepan que tienen nuestros teléfonos, así que si les surge una duda cuando están estudiando, preguntan, ¿sí? Nadie se enoja, nadie se ofende, y si podemos contestarlo, lo hacemos, ¿sí? Profe, a mí me quedó una Sí. duda de que me perdí en la explicación la clase pasada, cuando diferenciaste el delito de cohecho Sí. pasivo del 256 y el cohecho pasivo agravado del 257, porque este último era un tipo autónomo y un agravante del anterior. Exacto. Para mí son figuras autónomas, ¿sí? Por eso, lo que pasa es que tiene esa particularidad que el artículo 257 está tipificado como cohecho agravado, ¿sí? Pero no agravado de que agrava la figura básica, sino de que tenemos sujetos activos distintos, ¿sí? Y hasta tenemos las acciones que tiene que realizar el funcionario público también son distintas, ¿sí? Por eso decimos que no es una figura agravada del artículo 256, sino que es una figura autónoma, ¿sí? Con sujetos activos distintos y acciones típicas distintas que tiene que desarrollar el funcionario público, pero lleva el nombre de cohecho agravado, ¿sí? Fíjense que tenemos ahí a los jueces y magistrados del Poder, dice del Ministerio Público, así que se refiere a fiscales y defensores, y cambia a lo que se le solicita a este funcionario público, que acá es dictar, ¿sí? una resolución, un auto, que distinto al funcionario, es como más específico, digamos. ¿Sí? Pero no son figuras Gracias. agravadas, sino que son figuras independientes. Bien. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, Sara. ¿Estas son dos temas o si nosotros estudiamos para dar? Tenemos que dar, Se me cortó. para rendir, si queremos, Sí. si elegimos esto, tenemos que dar ¿Esto qué? esta clase, estos La temas. clase de hoy. La Sí. clase de hoy. Sí. Tenemos que dar las dos cosas, las exacciones y la malversación, por ejemplo, o cada uno sería diferente el tema. No, porque malversación y exacciones son tipos penales totalmente distintos y no tienen nada que ver. Sí, si vos me vas a estar hablando, por ejemplo, del 268 y me decís, sí, seguramente te voy a preguntar si vos me estás hablando del 268, diciéndome que el funcionario público se lleva el dinero, yo te puedo preguntar, ¿y se lo ingresa al patrimonio y después lo retira? Pero no implica que vos me tengas que desarrollar también el delito de malversación o de peculado, sí, en este caso. Tu tema sería exacciones ilegales, ¿sí? Son temas totalmente distintos. Profe, entonces solo entra lo que dieron, ¿verdad? Porque hay varios temas de las unidades que no llegamos a ver. Existirá la posibilidad de que cuando se pase esa lista definitiva de temas nos reenvíen a nuestro grupo de WhatsApp. Bueno, podemos hacer lo posible para reenviarlo. Igualmente creo que han quedado muy poquitos temas, por lo menos de administración pública sin dar. Mañana con Leandro terminan. ¿Qué les ha dado Leandro? ¿Prevaricato, esas cosas, o todavía no empezó con eso? Sí, dio solo prevaricato, 269. Prevaricato, retardo de justicia, todo eso. Bueno, entonces mañana van a ver los primeros temas, digamos, que quedaron colgados del inicio. Doctora, del retardo de bueno, justicia, vamos a ver si podemos mañana. pasar el... ¿Cómo? Perdón. Creo que lo de retardo de justicia, profe, creo que lo de retardo de justicia lo vemos mañana, porque con Leandro vimos, sí, nada más vimos prevaricato. Prevaricato, bien. Bueno, doctora, vamos a tratar de hacer un listado. Doctora, sí. Yo le quiero hacer una consulta. Oscar. Está bien que usted no dio la clase, pero el doctor Dadín bajó un video y un video de la fe pública y son 20 artículos. ¿Lo que da?
los que están en ese video, o por lo menos, claro, por lo menos, sí, para saber cuáles serían, si usted tiene idea, o por lo menos para que nos ayude, cuáles son los más importantes de ahí. A ver, pará, vamos a ver. Pregunta, profe, para hacerle al profesor Dadín, porque es de fe pública. Se me corta mucho, Magali. Algo escuché del doctor Dadín, pero no entendí qué es lo que me decías. ¿Me escucha? No. Que te escucho como una interferencia. Las mismas dudas que Oscar. Sí. Bueno, yo si quieren puedo hablar con el doctor Dadín a la tarde para que él les mande un mensaje y haga una como un listado de temas. Fe pública, me dicen que les mandó el video. Falsificación. Sí, del 282 al 302 creo que es. Sí, sí, sí. Oscar, me pones en un compromiso y encima lo están grabando. Bueno, si usted yo no hablo puede... con él. Claro, Yo hablo con el doctor Dadín. Sí. Yo hablo con el doctor Dadín para que a la tarde les haga un mensajito. ¿Sí? ¿Les parece? Está bien. Está. Por favor. Sí. Sí. No se preocupen ustedes. Bueno, pero cuando nos pasen el listado el resto de los docentes, Bianca, sí. Entonces, lo de cohecho sería cohecho activo, cohecho pasivo, el cohecho de magistrados, cohecho impropio, y no, porque no sé si me falta alguno más. Cohechos tenemos cohecho pasivo, cohecho activo. Tenemos, recuerden también, más allá que no es cohecho, el tráfico de influencias, ¿sí? Tráfico de influencias, sí. El soborno transnacional. Y con eso estaríamos. Después las exacciones, la concusión, malversación y peculado. Esos son los temas que por mi parte entran, ¿sí? Obviamente lo que dio Leandro, que también son parte de mis temas, y mañana le faltaría dar retardo de justicia, el abuso de autoridad, y no sé si le falta algo más. Eso lo da mañana. Y cuando tengamos el listado de los temas que dieron el resto de los profesores, se los pasamos. No nos han dicho nada todavía, pero nos tienen que pasar el listado. ¿Sí? Bueno, estudian, si tienen duda nos escriben, y bueno, y mañana igualmente está Leandro con ustedes, tal vez él puede ahí responderles algunas dudas si les han quedado y les surgen mañana, ¿sí? Profe, ¿toma asistencia? No, no tomo asistencia, ¿sí? Así que bueno, estudien, los únicos que les vamos a pedir. Nos vemos el jueves próximo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Doctora. Chau, chau, Gracias. gracias. Sí, Catalina, este mismo link. Sí, Paola. ¿Esta cátedra siguen tomando asistencia? No, no estamos tomando asistencia. De nada, adiós.